Buenos días. Vamos a orar y arrancamos con la lección. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder estar participando en esta clase de hermenéutica. Oramos para que lo que vamos a explicar hoy, lo que vamos a ejercitar, pueda ser de provecho para nuestro estudio personal. Entendemos que tu palabra ha sido inspirada a cada detalle, Señor, y por eso es que queremos prestar atención a cada tipo de palabra, a cada forma verbal que aparezca, para una mayor comprensión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver no una categoría gramatical, sino más bien una forma de verbo, una forma verbal, que no es un verbo con todas las características que ya estudiamos, pero que tiene una naturaleza verbal. Son los verboides. Hay tres, no son infinitos tampoco, sino que son tres, y no es algo nuevo, para nada nuevo lo que vamos a ver hoy. Simplemente es la combinación de lo que sabemos en cuanto a sustantivos, lo que sabemos en cuanto a adjetivos y algo de lo que sabemos en cuanto a los verbos. Así que lo único que tenemos que hacer es relacionar aquellas cosas que hemos aprendido, para poder manejar también este aspecto en la gramática. Esto es muy importante porque en la escritura lo vemos en forma recurrente. Al final te voy a mencionar cómo esto aparece en el texto griego, a modo de nota de página, ¿no? Pero empecemos con las definiciones. Algo que podemos notar en común que tienen estos verboides son que no tienen formas conjugadas de los verbos, ni modo, ni número, ni persona. Algo que sí nos dan es el número, singular o plural, y a veces nos dan las perspectivas del hablante, y puede ser que nos den el género, porque te decía que están impregnados con otras categorías verbales que sí tienen este accidente de género. Pero bueno, los verboides lo que hacen es darnos una información, no como lo haría un verbo, pero con algunas características de los verbos. Y veamos uno por uno brevemente lo que son los verboides. Obviamente que hay mucho más para decir, como en todas las categorías gramaticales, pero vamos a ver lo suficiente, lo que nos sirve. El primer verboide que tenemos es el infinitivo. En realidad el infinitivo, en rigor, es un modo de verbo, es un modo del verbo. ¿Recuerdan cuando nosotros estudiamos los modos? Que estaba el subjuntivo, que estaba el imperativo y el indicativo. Bueno, el infinitivo viene a ser un modo también, solo que lo separamos porque no queremos confundirlo con un verbo principal. ¿Y cómo lo reconoces a un verbo en infinitivo? Bueno, por su terminación. Termina en ar, ir. Por ejemplo, caminar, leer, construir. Fíjense cómo terminan estos verbos: caminar, leer, construir, ir. Y yo caminar no está conjugado. Yo leer no, tampoco está conjugado. Esta forma infinitiva que tienen los verbos es tal cual como aparecen en el diccionario. Así lo vas a encontrar en el diccionario. Por ejemplo, vos vas a buscar la palabra como en el diccionario de comer, y no vas a buscar come, él come, ni yo como, sino cómo lo vas a encontrar. Comer. Es como la parte formal, ¿no? Su forma léxica de la palabra. Entonces siempre lo vamos a encontrar así. Y cada uno de los verbos lo podemos pasar al modo infinitivo para poder entenderlo. Saltaste.
Saltaste, tú saltaste, ¿no? Y en modo infinitivo sería saltar. Respiro, ¿quién? Yo respiro. Y en modo infinitivo, respirar. Muere, ¿quién muere? Él muere. Y en modo infinitivo, morir. Fíjense esta palabra, todos los accidentes que tuvo, quedó original la M y bueno, la R. No, ni siquiera eso. Cambia totalmente, ¿no? En modo infinitivo, morir. Algunos ejemplos bíblicos sería, por ejemplo, Gálatas 1:7. No que haya otro, se refiere a otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir. Acá está el infinitivo, por esta terminación ir, el infinitivo. Hasta ahí todo bien, no hay ningún problema, ¿no? Con el infinitivo. Es un modo de un verbo cuyas terminaciones son ar, ir. Simple, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿No? Bueno, pasemos a la sintaxis del verbo. Sintácticamente puede funcionar dentro de una oración con esa naturaleza verbal o como un sustantivo también. El infinitivo, el verbo infinitivo puede funcionar como un sustantivo. Por lo tanto, puede poseer todas las características o todos los modificadores de un sustantivo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿un sustantivo puede ir antecedido por un artículo? Sí. ¿Un sustantivo puede ser modificado por un adjetivo? Sí. ¿Un infinitivo puede ser modificado por un adjetivo? Volvemos. Sintácticamente, un infinitivo puede funcionar como un sustantivo. ¿Sí? Ahora, sintácticamente, un infinitivo puede funcionar como un sustantivo. ¿Sí? Puede funcionar de la misma manera. Ahora, ¿un sustantivo puede ser modificado por un adjetivo? Sí. Entonces, ¿un infinitivo puede ser modificado por un adjetivo? Claro. Entonces sí. Si es que tiene la capacidad de funcionar como un sustantivo, entonces puede ser modificado como un adjetivo. Y acá hay algunos ejemplos. El saltar alto, por ejemplo, o el saltar rápido. ¿Te das cuenta? Está siendo modificado. Son ejemplos de cómo son modificados. Ahora, veamos un ejemplo de la función. Saber gramática en el presente ayudará a la interpretación de la Biblia en el futuro. ¿Cuál es el infinitivo acá? Saber. ¿Por qué? Porque termina en er. ¿Cuál es el verbo principal? Ayudará. Nunca un infinitivo solo puede funcionar como el verbo controlador de una oración. ¿Por qué? Porque es un verboide. No alcanza del todo a cumplir con todas las condiciones del núcleo del predicado. ¿Sí? No alcanza. Entonces, nunca un infinitivo solo puede ser el verbo controlador. ¿Quién es el sujeto del verbo ayudará? Él sería Tácito, pero acá hay un sujeto expreso. Saber gramática. Saber gramática. Es el sujeto ayudará. ¿Quién ayudará? Bueno, ¿o qué ayudará? Saber gramática, ¿no? Esto ayudará, saber gramática. Ese es el sujeto.
Pero fíjate que siempre nosotros decimos que el sujeto es, vamos a poner acá, Marcos entiende esta clase. ¿El sujeto quién es acá? Marcos, un sustantivo, ¿no? Pero acá no tenés un sustantivo que sea el núcleo del sujeto. Tenés como núcleo un infinitivo, saber. Y vos decís, gramática ayudará. No, gramática no ayudará. Saber gramática ayudará. ¿Te das cuenta? ¿De quién está hablando este verbo? De esto, de saber gramática. Pero a su vez, fíjate gramática. ¿Qué función cumple gramática? Modificador del saber. ¿Cómo lo estás modificando? Un adjetivo. No, porque gramática no es un adjetivo, es un sustantivo. Modificador directo sería. Objetivo. No, ¿cómo? Objeto directo. Objeto directo. ¿De qué es el objeto directo? ¿De ayudará? ¿Ayudará gramática? No, no. De saber gramática. O sea, este sujeto, aunque es el sujeto, pero como el núcleo del sujeto es un infinitivo, posee su propio objeto directo. ¿Sí? ¿Por qué posee un objeto directo? Porque ¿qué es qué es un infinitivo? Un verboide, o sea, tiene una naturaleza verbal. O sea, sí, puede ser modificado por todos los modificadores de un sustantivo, pero también puede ser modificado o complementado por todo lo que un verbo es complementado o modificado. ¿Sí? La palabra mucho, ¿qué es? ¿Un adjetivo o un adverbio? Depende, ¿no? Por ejemplo, si vos lo pones al lado de un verbo, es un adverbio. Si lo pones al lado de un verbo, un adverbio. Corro mucho, un adverbio. Saber mucho, ahí sería un adverbio. Pero no hay problema, puede ser un adjetivo también, porque dijimos que el infinitivo puede funcionar como un sustantivo. ¿Te das cuenta? O sea, puede ser modificado por todo lo que modifica un sustantivo, o puede ser también relacionado con todo lo que se relaciona un verbo. ¿Y un verbo se relaciona con un objeto directo? Sí. Entonces, para saber si gramática es el objeto directo, le hacemos la pregunta, ¿qué es lo que hay que saber? Y la respuesta es gramática. ¿Te das cuenta? Entonces, encaja. A su vez, este infinitivo tiene un modificador indirecto, que es esta frase preposicional. En el presente, saber en el presente. ¿Lo notan? ¿Están acá o...? O sea, está siendo modificado. Y fíjate, ayudará a interpretar. ¿Qué es este interpretar? ¿Qué palabra es? Un infinitivo, nuevamente, ¿no? Y a su vez este infinitivo está funcionando como un objeto indirecto. Y a su vez este infinitivo que está funcionando como objeto indirecto tiene un objeto directo. ¿Te das cuenta? Es como que se ramifica un poco más. Es muy bueno el ejemplo este para dejarlo bien asentado. Si lo diagramaríamos, esto quedaría así. Saber gramática. Saber es el núcleo del sujeto y gramática es el objeto directo. Ayudará a interpretar la Biblia
y a interpretar, aunque tiene una preposición antes, la dejamos ahí. ¿Por qué? Porque dijimos que la preposición a o para no siempre hay que bajarla, puede ser el objeto indirecto y entonces queda ahí arriba. ¿De acuerdo? Entonces esto quedaría así. El núcleo de toda la oración, ¿cuál es? Ayudará. Ayudará. El sujeto es saber gramática, ¿no? Ese es el sujeto. Dentro del sujeto hay un núcleo. ¿Cuál es el núcleo? Saber. Ese saber es un infinitivo. Por lo tanto, está siendo modificado indirectamente por una frase preposicional en el presente y a su vez tiene un complemento. Este complemento es un objeto directo, gramática. Tremenda oración esta, ¿no? ¿Alguna pregunta? Si manejan esto ya está el infinitivo. ¿Cuál es la pregunta que se hace el objeto directo y el indirecto? Vos tenés que ver el objeto indirecto como... te lo voy a decir bien simple, después igual lo vamos a ver bien. Cuando tenés una o para, y esto marca, no afecta la acción no lo afecta directamente, sino que es indirecto, es como que va hacia esa dirección. El objeto indirecto marca dirección. Es como que ese es el destinatario final del verbo, de la acción verbal. Lo afecta en forma indirecta. Ese es el objeto indirecto. El objeto directo es cuando ya recae inmediatamente la acción sobre el sustantivo o la palabra que está siendo afectada. Por ejemplo, interpretar la Biblia. ¿Qué es lo que tengo que interpretar? Y haces esa pregunta, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que? Esa pregunta ayuda para sacar el objeto directo. El directo. El directo no tiene preposición, fíjate, no hay ninguna preposición acá. Interpretar la Biblia. Pero el indirecto muchas veces trae a o para, o hacia. Entonces, eso marca dirección y eso sería objeto indirecto. Te digo así rápido, digamos, pero después lo vamos a ver bien. Pero entonces, sobre el infinitivo, ¿alguna duda? ¿Sí? ¿No? Mirá acá un ejemplo bíblico. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Acá tenemos dos oraciones, ¿no? Esta ahí nos indica que hay dos oraciones. La primera oración, y esto es una oración, una cláusula causal, porque acá tenemos un porque. Bueno, y analicemos esto, esta parte. El vivir es Cristo. Primera oración. ¿Cuál es el verbo principal? Es. Por descarte, ¿no? Tenemos dos clases de verbo, podríamos decir. Vivir y es. Pero vivir, ¿cómo termina? ¿Cómo? Infinitivo, ir. Infinitivo. El vivir es Cristo. Acá habría dos nominativos, ¿no? Porque vos tenés, si hay un verbo de estado, ¿qué tiene que haber? Dos nominativos. El sujeto sería el vivir y la estructura que le da sentido al verbo de estado es Cristo. ¿Sí? Sé que me entienden porque vienen estudiando un montón. Así que esto lo manejan re bien. Pero fíjate, el vivir, ¿qué modifica? ¿Qué palabra modifica vivir? Un artículo, el vivir. Un artículo no puede modificar un verbo finito. Por ejemplo, corro. El corro. No. El pienso. El pienso, no. El pensar. El vivir. ¿Por qué? Porque el infinitivo muchas veces toma esta función de sustantivo. Y a los sustantivos los modifican los artículos.
Y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchas veces los autores quieren mostrar esta acción dentro del sujeto, ¿no? Y quieren darle más vida a lo que están explicando y utilizan estas clases de verbos, de verboides. Bueno, vamos al participio. ¿Alguna pregunta con el infinitivo? Si no, vamos al participio. ¿No? Listo. Vamos al participio. El participio es la forma del verbo que expresa acciones pasadas y concluidas, como una acción finalizada, algo acabado. Y termina con ado, ido, ante, ente, so, to, cho. Esas son las terminaciones de los participios. Y puse en negrita ado, ido porque son las más comunes. Son las más comunes. Los participios se van a utilizar para formar los tiempos compuestos, pero en sus formas pasivas. ¿Y cómo se hace? Conjugando el verbo haber más un participio. El verbo haber, el verbo haber es un verbo auxiliar. Haber es el modo infinitivo, así lo encontrás en el diccionario, pero después lo conjugás de diferentes maneras. Con H, ¿no? E. ¿Qué clase de palabra es? Es un verbo. Es un verbo que está conjugado, ¿no? Del verbo haber. Del verbo haber. No te olvides de eso. ¿Y cómo lo complementás a este verbo? Con un participio pasivo. Entonces, he caído. Bueno, ahí está, he caído, el ejemplo, ¿no? Es la conjugación de la primera persona del singular del verbo haber. La segunda persona del singular sería has caído. Pero sigue siendo el mismo verbo haber, ¿no? Has con S y he así, has caído. Hemos caído. Primera persona plural. A diferencia de has con Z, que has es una orden, ¿no? Es un imperativo. Realiza esta tarea. Y el verbo haber es otro, ¿no? Es con S. Siempre que hay un participio es con S, para que lo tengas en cuenta. Has jugado, has hecho, has dicho, habrán dicho, hubieran muerto, he visto. ¿Qué puse acá? Todos estos jugado, hecho, dicho, muerto, visto, son todos participios. ¿En qué lo notas? Ado, cho, to. Las terminaciones. Claro que no todas las palabras que terminan en do o en dado no es un participio, no es un objeto para jugar, digamos. Bueno, la verdad es que lo que más vas a encontrar como participio es ado, ido. Eso es lo que, o sea, no es lo que más vas a encontrar. En realidad es lo más común en la Biblia, digamos. Lo que más te va a servir a la hora de interpretar. Y siempre aparece con los verbos en pasivo, ¿no? Porque, por ejemplo, Dios es amado. ¿Quién es amado? Dios. Acá no dice que Dios ama, dice que Dios es amado. Claro, porque la forma, acá puse esto, ¿no? Los verbos de estado, con los verbos de estado podemos formar la voz pasiva. Y sintácticamente, ¿cómo funciona? Ya hablamos de cómo funciona el infinitivo. Sintácticamente, ¿cómo funciona el infinitivo? Como sustantivo. Puede ser como verbo sustantivo. Como sustantivo. Todas las funciones del sustantivo. ¿Sí? Puede ser sujeto, puede ser objeto directo, puede ser todo lo que hace un sustantivo. ¿Cómo funciona un participio? Todas las funciones de un adjetivo. Todas las funciones de un adjetivo. O sea, acá ya tenés que empezar a relacionar más cosas. ¿Cómo funciona un adjetivo? ¿Qué hace un adjetivo? ¿A quién?
¿Y qué más? A otro tipo. No. El sustantivo, ¿hablaste del sustantivo? Adjetivo. ¿Por qué? Porque el participio funciona o toma las funciones de un adjetivo. Como un sustantivo también. Exacto. ¿El adjetivo acaso no ocupa el lugar del sustantivo muchas veces? Cuando el adjetivo no encuentra a quién modificar, ¿qué hace? Es el núcleo. Ocupa el lugar del sustantivo. Por lo tanto, si un participio puede funcionar como un adjetivo, también puede funcionar como un sustantivo. Un participio puede ser el sujeto, puede ser el objeto directo, pero a su vez un participio puede estar modificando a un sustantivo o a cualquier palabra sustantivada. Y ahí es donde se empieza a ramificar un poco más. Está bueno, ¿no? O sea, tenemos que el adjetivo modifica el sustantivo o lo determina, pero también el sustantivo toma el lugar del sustantivo. ¿Sí? El adjetivo toma el lugar del sustantivo. Y dijiste que el sustantivo toma el lugar del sustantivo. Bueno, está bien. No tiene sentido. O sea, el adjetivo toma el lugar del sustantivo. Y si hay una palabra, otra categoría gramatical, en este caso un participio, que dice tener todas las condiciones para funcionar como adjetivo, bueno, entonces una de esas condiciones es modificar un sustantivo o ocupar el lugar de un sustantivo. Entonces, sintácticamente se amplifica muchísimo más. Ejemplo clásico es este: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Fíjate, la escritura es dos cosas, porque acá hay una I que va a decir dos cosas. Útil es un adjetivo. Inspirada es un adjetivo, pero fíjate la terminación. Ada. Ada. Es un participio que funciona como adjetivo. ¿Te das cuenta? Entonces, la escritura es inspirada y útil. Esa conjunción copulativa, esa I que iguala dos ideas, está igualando esas dos ideas. Y uno dice, no, pero si acá hay un adjetivo y acá hay un participio. Sí, pero recordá que el participio puede ser un adjetivo también. Puede funcionar como adjetivo. Y eso es lo que está pasando acá. Después ahí están los participios activos, que son ente y ente. Bueno, presidente, por ejemplo, es un participio activo, por eso no se puede decir presidenta, es imposible, está mal, porque no hay un enta, no como terminación, siempre es ente. Por eso cuando dicen al presidente, por más que sea una mujer, se le dice presidente. Gramaticalmente está mal. O sea, después que hagan lo que quieran, si quieren modificar lo que... Pero es ente. La terminación es ente. Bueno, hay varios ejemplos para hablar, pero no se preocupen. Lo más importante es que ustedes sepan identificar que el participio es ad-oído y complementa un verbo de estado, o da una frase verbal con el verbo haber. Con el verbo haber siempre hay un participio, y cuando se quiere dar la voz pasiva se usa un participio también. Funciona como un adjetivo con todas sus características. Así que eso sería lo más importante. Después tenemos el tercer verboide, que es el gerundio. Tiene un significado temporal durativo, es decir, que perdura en el tiempo. Indica acciones dando la sensación de no acabarse. Se llama acción durativa el gerundio cuando la acción del verbo parece no terminarse, que continúa y continúa. Además, el gerundio lleva en sí una idea del presente.
Ando y yendo son las terminaciones. Bueno, yendo es para los verbos que terminan en A. ¿Algún ejemplo? Y Dios los bendijo diciendo, ahí tenés el gerundio. Fructificad y multiplicaos, llenar las aguas, los mares, todo eso. El Génesis 4.3 dice, y aconteció andando el tiempo. Andando el tiempo. ¿Cómo funciona un gerundio? Bueno, dijimos, repasemos. ¿El infinitivo cómo funciona? Como sustantivo. El adjetivo, el participio, Como adjetivo y sustantivo. y a su vez, si es como adjetivo, como sustantivo. Y el gerundio funciona como un adverbio. Los adverbios, ¿a quién modifican? Al verbo. Entonces, el gerundio va a modificar específicamente al verbo. Y noten los ejemplos. Dios los bendijo. ¿Cuál es el verbo ahí? Principal. Bendijo. ¿Cómo los bendijo? Diciendo. ¿Te das cuenta? El diciendo está modificando a bendijo. Aconteció es el verbo. Andando es el modificador de aconteció, del verbo aconteció. Pero el tiempo, ¿qué función gramatical cumple acá? Estoy acá en este versículo. El tiempo, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es tiempo? ¿Qué clase de palabra es? Sustantivo. ¿De qué? Objeto directo porque no es el sujeto, entonces puede ser objeto directo porque no tiene una preposición. Está bien. Pensaste por descarte, ¿no? Porque el sujeto no es tiempo. No es el sujeto, no es un objeto indirecto porque no tiene una preposición ahí antes, puede ser el objeto directo. Pero aconteció, ¿qué es lo que aconteció? ¿Aconteció el tiempo? No, que Caín trajo, aconteció. Claro, que Caín trajo, eso es lo que aconteció. Pero el tiempo, ¿dónde lo ubicamos? ¿Qué es? ¿Qué función gramatical cumple? Tiene una relación gramatical. ¿Andando qué? Es el complemento de andando. Y lo que dijo Julieta es el objeto directo, pero no de aconteció, sino de andando. Porque ¿qué es andando? Un gerundio, ¿no? Un verboide. Pero tiene una naturaleza verbal, ¿sí o no? ¿Puedes tener complementos? Sí. Puede modificar a un verbo, pero a su vez puede tener su propio objeto directo. Andando, ¿qué es lo que estaba andando? El tiempo. El tiempo. Es el objeto directo del gerundio. Del gerundio. Aunque también podría ser aconteció el tiempo. Porque es una palabra que tiene que ver con el tiempo, la aconteció. Si no tendrías nada Claro, más en la oración, podría ser, pero como tenés andando, ya es andando el tiempo. Y a su vez tenés que Caín trajo, y esto no es una cláusula relativa, aunque tiene un pronombre relativo. Pero que nos dice que el objeto directo de lo que aconteció es todo esto. Pero como es todo un grupo de palabras grande, todo esto es el objeto directo. Todo esto es el objeto directo de aconteció. No es una sola palabra. Entonces, ¿cómo hago que todo un grupo de palabras sea objeto directo? Utilizando un conector de discurso indirecto, que viene a ser el objeto directo del verbo principal.
Ya mucho, ¿no? Bueno, igual les queda grabado, así que lo pueden escuchar muchas veces hasta que... Pero es así. Muchas veces lo que aparece acá es que el que viene a ocupar el lugar del objeto directo, siempre y cuando ese que no esté modificando un sustantivo, que ahí sería una cláusula relativa. Cuando está conectado con el verbo, es el objeto directo. Todo lo que contiene ese que. Ahí ya bastante sintaxis metimos. Y ahí pues acontecer sería aconteció sería el verbo. Exacto, exacto. Aconteció sería el verbo. Bueno, entonces, ¿qué hacen los gerundios? Suelen decirnos cómo se está desarrollando la acción de un verbo. Eso es lo que hacen. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos. ¿Cómo no hay que... ahí está. Antes ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Hablando. ¿Qué dijimos recién? Lo acabamos de decir. Entonces los gerundios suelen decirnos cómo se está desarrollando la acción de un verbo. Lo digo de vuelta. Entonces los gerundios suelen decirnos cómo se está desarrollando la acción de un verbo. Entonces acá tienes el verbo. Ser lleno del Espíritu. Hablando. ¿Cómo hay que ser llenos del Espíritu? Hablando. Entre vosotros con salmos, con himnos y cantando, dice, cantando y alabando. 3 gerundios que nos explican cómo se va a desarrollar esta orden, cómo se tiene que llevar adelante esta orden. Por lo menos en español lo tenemos así. Después hay que ver en el texto griego. Fíjense, y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Cuál es el verbo principal? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el objeto directo? Toda Galilea. Muy bien, está todo ahí. Pero ¿de qué manera lo recorrió? Enseñando, predicando y sanando. Esta es la forma en que sucede el verbo principal, la manera, ¿no? Bueno, tengo un par de conclusiones, pero entonces tenemos lo siguiente. Un infinitivo es un verbo. Todos los verbos no están conjugados como los verbos. Tienen alguna que otra cosa que podemos rescatar, pero no todo. El infinitivo funciona como un sustantivo con todos sus modificadores y sintácticamente puede encajar en cada parte que el sustantivo es utilizado. A su vez, como tiene una naturaleza verbal, puede tener todos los complementos de un verbo, al igual que el participio y al igual que el gerundio. Pero el participio hay que identificarlo más bien con los adjetivos y el gerundio con los adverbios. Eso es todo lo que hay que saber de los verboides. ¿Pueden ser la idea principal? Cualquiera de estas palabras. A menos que esté conjugado con un verbo auxiliar, un participio, ¿no? Hubo acabado. Hubo visto. Sí, visto. Todo. Si está conjugado con un verbo auxiliar, ahí ya tenés un verbo conjugado. El verbo haber está conjugado siempre. ¿Sí? O complementado con un verbo copulativo de estado. Y por ejemplo, si tenés la oración o la frase tenés que amar, ¿qué sería ahí amar? El sujeto es tácito, tú o vos. Tenés es el verbo principal. ¿Qué es lo que tenés que amar? Que amar. Ahí es el objeto directo. Ahí en ese caso no sería junto con el tenés,
porque es como que tenés. ¿Qué tenés? No estoy seguro si tenés es un verbo copulativo. No estoy seguro. Pero de todas formas, aunque lo quieras ver, no sé cuál es la pregunta igual. O sea, ya te lo... Si ese amar podría ser parte de todo el núcleo del verbo, o sea, tenés que amar. O sea, vos tenés que amar, vos, sujeto, tenés, pero ¿qué tenés? ¿Qué tenés que hacer? Tenés que amar, necesitas algo más. Vos decís que es un verbo que requiere complemento, pero en ese caso vos tenés los verbos transitivos y verbos intransitivos. Unos requieren sí o sí un complemento para completar su sentido, que es un objeto directo, a diferencia de los verbos de estado, estamos hablando de otra cosa. Y otros verbos no requieren un complemento y dan una idea completa. Quizá ese verbo sea de los que requiere un objeto directo para dar un sentido completo, parecido a lo que es el verbo de estado, que requiere no un objeto directo porque no tiene objeto directo los verbos de estado. ¿Recuerdan eso, no? Los verbos de estado no tienen un objeto directo, tienen un predicado subjetivo obligatorio, una estructura que le da sentido. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, se darán cuenta que tengo mucho más información acá. Hasta ahora en las clases de gramática vamos a 80 páginas. Vamos a hacer un resumen de todo esto, lo vamos a acomodar un poquito bien y lo vamos a imprimir. Esto va a ser nuestro material. Está muy bueno todo lo otro también. Pero creo que eso es suficiente. Entonces, ¿quién me puede decir lo que aprendió hoy sobre los verboides? ¿Qué les cambié? Nosotros sabíamos lo básico. Es que ahora es más que básico. Que el infinitivo terminaba en ir. Sí. Que el gerundio terminaba en ado, ido. Sí. Que el participio es tos o cho. Pero ahora no. No, el participio. Ah, sí, el participio. Y ahora no lo dijiste. El gerundio, ando, en y en. Claro. Sí. Y el tema es que ahora no se olvida que el gerundio puede funcionar como adverbio. El infinitivo como... El gerundio como adverbio, sí. El sustantivo como... No. El infinitivo como sustantivo. Sí. Y el Participio como sustantivo y adjetivo. Sí. El participio tiene una naturaleza verbal, pero nunca el verbo principal. Nunca va a ser un verbo principal. O sea... Eso es Aprendí de todo, o sea, es lo único que hay que saber. Aldito. No, iba a decir lo mismo que Reo. Decilo de vuelta. No, Sin leer, obviamente. que más bien, a comparación de la otra vez que lo vimos, es más bien cómo funciona en la oración. Claro. Bueno, y cómo funcionaría en este caso el infinitivo como sustantivo, el participio como adjetivo y también como sustantivo, y el gerundio como adverbio. Perfecto, perfecto. En realidad, ustedes me están mintiendo. Ustedes vean el video del año pasado y van a ver que es exactamente lo mismo lo que les dije. Les dije esto. Solo que ahora adquirieron otro conocimiento, porque ya tenían las terminaciones y ahora vieron la parte sintáctica, pero en realidad yo lo mencioné. Menos mal que todo queda registrado. De hecho, les voy a decir algo. Todo esto que no les estoy diciendo ahora, se los dije. Les di toda esta lección completa sin ningún detalle. Todo lo que está acá, así figura, como se los dije. Y miren todo lo que no dije, ¿eh? Bueno, acá todos los tiempos compuestos, todo eso no hablé ahora. Para que sepan. Así que bueno, entonces eso sería todo, sería verlo de esa manera. Y quiero darle un detalle, esto por ahí escúchenlo de vuelta cuando lo puedan escuchar.
pero hagamos la relación en el texto original. En el texto original existen los infinitivos, ¿sí? De la misma manera que en español y de la misma forma, la función, todo lo mismo. Ahí solamente tenés que mirar en el logos kalogos, es un infinitivo, puede tener sus modificadores, así que no hay ningún problema con eso, ¿sí? Pero el tema es que no existen los gerundios, no existen los gerundios, no existen, no hay gerundios en el texto griego. Hay participios nada más. O decir, qué bueno, una cosa menos. No tan rápido. Los participios, hay dos clases de participios. Participios adjetivales y participios verbales. ¿Cuántas clases de participios hay en el griego? Dos. ¿Cuáles son? ¿Y cuáles más? Y verbales. Los adjetivales son igual que los participios en español. Nada más. Funcionan como adjetivo, como sustantivo y todo. Los verbales son igual que los gerundios en español. Modifican al verbo. Ya está. No hay nada nuevo. Lo único que les dije es que en el texto griego no existen los gerundios, pero esos gerundios se reemplazan cortando a la mitad los participios. A uno le llamamos adjetivales y a otros verbales. En español, la mayoría de las veces se traducen los participios verbales como un gerundio. Un gerundio. Ténganlo ahí en algún rinconcito de su mente esa información, porque a la medida que ustedes van creciendo en la exégesis, en la interpretación bíblica y van relacionando más con el texto, van mirando más el idioma original, les va a servir esa información. Y cuando se encuentren con algo, pero acá en el logos kalogos me muestra otro verbo, apareció un participio, pero un montón de letritas que no entiendo nada, volvé a esta clase y escuchá esto que te estoy diciendo ahora. Así que te aviso eso. Bueno, vamos a orar y ya terminamos. Señor, gracias por este tiempo que podemos pasar estudiando este tema tan precioso que tiene que ver con la inspiración, Padre. Lo que hacemos lo hacemos solamente porque tú has todos estos detalles, estos verboides, los participios, los infinitivos, todo esto, Señor, ha sido guiado por tu Espíritu Santo con precisión. No fue al azar, fue todo diseñado en una forma perfecta, Señor, para que podamos entender, comprender tu palabra, entender tu voluntad y conocerte a ti, Señor. Y eso nos asombra y por eso es que queremos aprender cada detalle, Señor, cada detalle que proviene de la Escritura. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por mis hermanos, por su disposición para poder venir. Te pedimos que podamos seguir avanzando. En el nombre de Jesús, amén.